told me, listen son, listen to that inner voice that is telling you to hold on to what. Buenas noches, queridos amigos de Tu Vox. Gracias por estar presente y acompañarnos como cada lunes aquí en su programa Vocación Maestro, que se transmite en vivo desde Monterrey para todo el mundo. Les agradecemos mucho por estar al pendiente de todos estos temas actuales y de interés para todos los actores educativos. Y también le doy las gracias a nuestro productor del programa, el señor Efraín Gallardo, y al subdirector y productor del mismo, es el señor Darío Duarte. También quiero enviar unos afectuosos saludos a la presentadora de este programa, la maestra Gaby Montes, que no pudo estar presente el día de hoy. Sin embargo, su servidora Tessy Torres va a estar durante todo el programa. Y aquí tenemos también a Esther Carrión. Bienvenida, Esther. Es un placer para nosotros estar aquí contigo. También les quiero agradecer a nuestro patrocinador de IDEPROM, al maestro Ignacio de León, por poder compartir estas experiencias con todos los docentes, familias, alumnos y maestros. Les recordamos toda la oferta educativa que tenemos en el instituto, como tenemos licenciatura en pedagogía, tenemos también maestría en técnicas didácticas, doctorado en educación, tenemos la preparatoria abierta y un sinfín de cursos para actualización, para la promoción y para la oposición. Esperamos que estén toda esta hora con nosotros porque vamos a compartir muchas experiencias. Vamos a hablar acerca del proceso de formación inicial de aquí de la licenciada Esther en educación preescolar. Este tema va a ser bien interesante para todas las personas que quieran ser docentes, para los padres de familias que vean qué trabajo es y qué tanto cuesta de obtener un título de educación preescolar. Gracias a todos y en un momento regresamos. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, IDEPROM, formando líderes, transformando vidas. Su misión: formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad como docentes e investigadores con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde formando líderes transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es licenciatura en pedagogía, maestría en técnicas didácticas y doctorado en educación. Su página web www.ideprom.mx. Comunícate a los teléfonos 83 49 83 49 y 19 41 46 40. IDEPROM está ubicado en Juan Escutia número 1013 en la Colonia Madero. Ahorra y gana en combustible usando EF-TAPS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanelli Humphreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. Bienvenida recién licenciada Esther Carrión. ¿Qué significa esto, todo este proceso de licenciatura? Vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctora. Para mí es un placer que me hayan considerado para estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues
vamos a entrar de lleno a lo que vine, ¿no? Sí, claro que sí. Primero, me gustaría saber por qué decidiste ser maestra. ¿Qué es lo que te llevó a inscribirte a la normal y a querer dedicar tu vida a esta profesión tan bonita? Bueno, de inicio yo no tengo familiares en la docencia. Llegué a la docencia por la rama del deporte. Entonces, bueno, yo trabajé en un colegio, en otro, después en otro. Y para cuando acordé ya era maestra. Entonces, bueno, me hacía falta concretarlo y entonces fue que decidí entrar a la normal para, bueno, ya eso que hacía, pues hacerlo mejor. Entonces, así fue que tomé la decisión. Primero fue complicado porque ya tenía yo 26 años cuando me inscribí en la normal. Entonces, bueno, no era tan normal. Las chicas usualmente se inscriben a los 17, 18. Pero bueno, me inscribí a esa edad y eso fue lo que me motivó, que yo ya estaba trabajando, entonces necesitaba hacerlo bien. O sea, empezaste primero de manera empírica, ¿verdad? ¿En qué es lo que trabajabas específicamente? Bueno, yo soy entrenadora de porristas y de ahí yo impartía deportes, luego al final llegué a impartir educación física. Al inicio era específico, primero todas las disciplinas relacionadas con el baile, la danza, después a lo mejor fútbol, básquetbol, después escuela deportiva, después formación inicial en el deporte y así hasta que llegó un punto en donde ya estaba trabajando en el último colegio en el que trabajé, tenía educación física. Entonces ya era una clase que había que dar bien. ¿Y por qué preescolar? Porque si tenías más experiencia en deportes, en baile, ¿por qué preescolar y no maestra de educación física, primaria, secundaria? Bueno, desde mi punto de vista, el preescolar es el fundamento. Si se hace bien, al final de la educación básica se entregarán jóvenes preparados y competentes. Entonces, para mí era importante comenzar ese proceso con los estudiantes, con los niños. Fue lo que yo pensé al decidir entre un nivel u otro. Fue eso, que yo quería estar en el inicio de esa formación de mis futuros alumnos. Me llama la atención que dices preescolar es la base. ¿Tú crees que en la actualidad realmente se le está dando la importancia al nivel de preescolar? Yo creo que no tanta, sin embargo, estamos en el camino. Ahora, a diferencia de lo que yo vivía a lo mejor cuando yo cursé el preescolar o cuando mis hermanos, que lo recuerdo más, que cursaron preescolar, pues ahora sí se considera más el aprendizaje, ya aunque trabajamos con el juego, aunque trabajamos con resolución de problemas y demás, sí estamos promoviendo en los alumnos aprendizajes que le van a servir a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que todavía no logramos que la sociedad considere el preescolar como el inicio de los estudios de una persona, pero yo creo que estamos cerca de lograrlo. Muy bien, porque bueno, así está plasmado, ¿verdad? Que forma parte de la educación básica y yo creo que cada vez, como tú lo mencionas, se le va dando más importancia. Y vemos los resultados en los niños, ¿verdad? Comparando un niño que no tiene el preescolar y un niño que sí lo tiene. Se ven muchas diferencias muy significativas. Ya cuando ingresaste tú a la normal, ¿me podrías decir cómo fue ese proceso de formación desde que tú iniciaste hasta que culminaste? Bueno, al inicio no entendía nada. Yo porque en mi familia pues no hay maestros, entonces no entendía nada. Me hablaban del plan y de una materia y de otra, y que si los campos formativos. Además entré con un nuevo plan de estudios a la licenciatura, entonces todo el mundo hablaba de antes se hacía de tal forma y ahora se hace de esta forma. Yo decía pues ok, pero pues yo no sabía cómo se hacía antes. Entonces, al principio pues sí fue como difícil adaptarme, entender, porque además yo quería comprender del todo lo que estaba haciendo. Ya después, conforme fue pasando el tiempo,
fui haciendo mejor panorama en mi conocimiento de lo que estaba haciendo realmente, de lo que yo aprendía en el aula y luego iba y practicaba y luego venía y entregaba resultados al aula. Entonces yo creo que ya tal vez de la mitad de la carrera para acá, ya puedo decir que realmente estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Entonces, hasta bueno, al final, que ya con las prácticas profesionales, pues ya ahí pude pues hacer todo lo que yo consideraba que me estaba faltando hacer antes, porque yo decía, es que para que eso no se ocupa, para que ya cuando estuve haciendo el último año de práctica profesional, ya entonces lo ponía en práctica y ya iba comprendiendo para qué servía cada aprendizaje que me iban dando en la normal. De eso quiero que me hables un poquito más del proceso de las prácticas profesionales. ¿Cómo fue desde el inicio de primer semestre hasta ya octavo semestre que culminaste con tus prácticas durante todo un ciclo escolar, verdad que permaneciste? Bueno, yo tenía el referente yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces tenía el referente de cómo era una licenciatura ya. Y al llegar a la normal, resulta que desde el inicio prácticamente vas al campo de trabajo, vas a hacer prácticas. Y yo no me lo esperaba así, o sea, yo no creía que apenas estaba cursando el primer año y ya me estaban enviando a un jardín, primero a observar cómo era el trabajo, a, a analizar algunas estrategias de investigación dentro de los jardines y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, las jornadas iban de aplicar una actividad aislada, luego aplicar una situación, luego a lo mejor hacer un proyecto, luego ya ir explorando en diferentes modalidades hasta poderme sentir preparada para al final de mi carrera, el último año escolar, poder hacer unas prácticas profesionales completas estando todo el tiempo en el grupo, desde la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar hasta el último día de clases, hasta la entrega incluso de los materiales a los alumnos y todo esto. Me gustaría saber, no sé si recuerdas en qué semestre estabas y cómo te sentiste la primera vez que tuviste que aplicar una actividad que tú sola estuviste controlando a un grupo para que te pusieran atención. ¿Cómo fue? Bueno, yo la primerita actividad que apliqué era de pensamiento matemático y era con un grupo de segundo grado de preescolar y yo de verdad que la primera actividad que hice no tenía miedo, me resultó todo perfecto y maravilloso. El problema fue cuando la tutora se fue. El problema fue cuando ya realmente lo iba teniendo que hacer sola. Al principio, como todo estaba muy medido, todo estaba muy investigado, muy calculado, pues las cosas resultaban bien, porque pues era una actividadcita y no había mucho, si había un poquito de descontrol, la tutora rápidamente intervenía, entonces no había mucho problema. Ya a lo mejor más conflicto conforme fue avanzando el tiempo y ya mis tutoras me iban dejando sola más o me iban encaminando más hacia el control del grupo, no únicamente a lograr la actividad, sino todo lo demás que implica ser docente. Ahorita hablas que todo, no había mucho problema porque todo estaba bien investigado, bien sistematizado. Entonces ahí nos referimos a la planeación, ¿verdad? ¿Qué tan Sí. importante es la planeación para un docente? Bastante. Yo usualmente invierto mucho tiempo en planear y me doy cuenta que al final las cosas me salen mejor porque lo he hecho, cuando he planeado así muy rápido o sin pensar tanto o así, pues sí me ha resultado un poquito más complicado porque a lo mejor no está prevenido todo lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer. Entonces, cuando se planea bien, a conciencia, con tiempo, considerando todo lo que se debe de considerar, todo funciona mejor. Entonces, para mí es muy importante. Es un proceso que debo dedicarle tiempo. Yo no puedo sentarme así rapidito a hacerlo, no. O
O sea, yo primero pienso qué es lo que quiero hacer, qué necesito hacer. Luego ya cuando tengo una idea en mi cabeza, ahora sí me siento a redactarlo. Y cuando me siento a redactarlo es cuando ya veo todos los posibles huecos que puede haber por ahí. O sea, la planeación es para ir con pasos firmes, y no ir a ciegas, ¿verdad? De manera improvisada. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos tú dedicas a la planeación? Aproximadamente de una semana. Yo creo que como una hora tal vez, o a lo mejor un poco más, porque todavía no soy muy experta, pero, pero sí, sí le dedico un buen tiempo. Además de todo el tiempo que ya traigo pensando lo que quiero hacer, cómo lo voy a lograr, qué es lo que necesitan mis alumnos, etcétera. Sí, porque a veces hay muchas personas que a lo mejor no son docentes y piensan que es muy sencillo, o sea, que nada más el trabajo del docente es en el horario de, por ejemplo, en preescolar de 8 a 1, en el horario que están los niños de 9 a 11:45, pero esa planeación, ¿en qué tiempo lo haces? ¿En qué momento? Y ese tiempo que tú me mencionas, una hora, ya con eso implica también las actividades que tú diseñas que les vas a aplicar a los niños. No, no, no. O sea, una hora en sentarme a redactar lo que va a suceder en la semana. Y ya para hacer materiales, por ejemplo, si yo les voy a poner a los niños alguna actividad que requiere a lo mejor alguna ficha de trabajo o a lo mejor cierto material, conseguir determinados elementos para conseguir algo en el aula, bueno, eso ya viene aparte, ¿no? Eso ya en diferente horario. ¿Lo haces dentro del horario o fuera del horario? No, fuera del horario, es Ok. imposible hacerlo dentro del horario todavía para mí. Sí, porque digo, o sea, yo creo que la mayoría de los maestros siempre lo hacen fuera del horario, ¿verdad? Pero a veces la sociedad piensa de que lo hacemos todo dentro del horario y que ya nos olvidamos, se acabó el horario escolar y nos olvidamos de la escuela, y creo que, a ver, tu No. experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, ahora, bueno, yo estaba en el proceso de titulación, entonces, pues todavía era más reducido el tiempo libre, ¿no? Pero no, definitivamente no hay manera de hacerlo en el aula. Los alumnos demandan, además, bueno, en preescolar, los niños tienen demasiadas necesidades todavía, son muy dependientes de un adulto, entonces, pues, ¿en qué horario? Pues, durante el ciclo escolar anterior iba al servicio social o prácticas, después a la normal, luego había que llegar en las noches a lo mejor a terminar algún material o planear o lo que sea, entonces pues no, el fin de semana o sí, no, ¿Tenías tiempo libre en ese último no mucho. año? A ver, dime un día, cualesquiera, cómo era tu horario. Un lunes, Sí, un lunes, por decir. bueno, yo tengo 2 hijos, entonces había que levantarse temprano para alistarlos para ir a su escuela, llevarlos a cada uno a su escuela, están primaria y preescolar, entonces pues había que ir a uno y luego ir al otro. Después de ahí llegar antes de las 8:30 al jardín donde yo hacía mi práctica profesional. Los alumnos, bueno, a las 8:30 que llegábamos, pues había que organizar el material de ese día, acomodar el salón, ver que no hubiera ningún imprevisto y empezar a recibir a los niños al cuarto para las 9. A las 9 empezábamos con el día de clases, que se terminaba a las 12. Que bueno, nosotras, a pesar de no tener la obligación de quedarnos a ayudar a las tutoras, pues lo hacíamos porque veíamos que era, pues importante incluso no solo para ellas y para los alumnos, también para nuestra propia formación. Entonces salíamos del jardín 12:30, 12:25, temprano, algunos días a lo mejor hasta la 1, si había algo que hacer. Y de ahí pues yo me iba a mi casa, comía súper rápido, y ya de ahí a la normal, antes de las 2 de la tarde había que estar en la normal, y salíamos a las 8:10 la mayoría de los días. Entonces, bueno, a las 8:10 tomar el tráfico de vuelta a casa, ir a recoger a los niños, a veces en una casa estaban los dos, a veces en 2 casas, entonces, bueno, digo, tampoco es aquí como para quejar, pero bueno, había que ir a recoger niños y luego llegar a la casa, ver qué les hacía falta para el día siguiente la escuela, sus tareas o lo que sea, y después
pues ya ahora sí sentarme a mis pendientes. Estábamos hablando que como entre 10:30, 11 yo estaba pudiendo atender mis pendientes de la escuela. Claro, todo eso con la ayuda de mi familia, si no, no, no hubiera, si había días que no había que ir por los niños, que me los llevaban a mi casa o que mi marido me hacía comida o lo que sea, pero bueno, todo este proceso con el apoyo de mi familia, lo podía lograr. Ya me iba a dormir tal vez 12:30, 1, temprano. Si había algo que hacer, pues a lo mejor más tarde, y al día siguiente pues igual. Entonces, bueno, los fines de semana era cuando teníamos oportunidad por ahí de reponer lo que hacía falta de a lo mejor trabajos o lo que sea, y pues atender la casa. O sea, un proceso bien difícil. ¿Tú pensabas que era tan complicado o pensabas que era más sencillo ser maestra? No, yo creía que era un poco más sencillo. No me esperaba, no. Cuando a mí me decían de que, bueno, al final vas a ir al jardín y a la escuela, yo decía, ay, falta un montón para eso. Falta muchísimo tiempo. Pero ya cuando estaba en ese año, realmente sí fue muy complicado. O sea, sí, muchos días, la mayoría de los días yo creo que al final del día decía, es que ya me quiero rendir, o sea, ya, por favor, ya quiero salir de esto. Pero bueno, y ahí yo fui quien decidió primero casarme y tener hijos y luego estudiar, ¿verdad? A lo mejor una compañera que hace su proceso soltera, ajá, pues a lo mejor le es menos complicado, ¿no? Digo, sí. no digo que no, y cada una tendrá sus complicaciones, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría saber del plan de estudios 2012. ¿Cuál fue la asignatura que más te gustó, que piensas que más te sirvió para tu formación? Trabajo docente. Ese es un trayecto formativo que llevamos desde el inicio de la carrera, y a partir de tercer semestre lo llevé con la misma maestra, luego ya después con la asesora, pero todo el proceso de formación de esa materia fue con la misma persona. Entonces yo creo que fue muy importante porque ella nos apoyaba, conocía nuestras fortalezas perfectamente, conocía nuestras debilidades perfectamente, conocía nuestras áreas de oportunidad. Entonces, yo creo que esa materia fue la que más provecho le sacamos. Además, en esta asignatura logramos combinar todas las demás, es donde se exponen todos los aprendizajes que tuvimos en las demás materias. Entonces, pues yo creo que trabajo docente fue la más retadora, la más emocionante, la más divertida, la que todas queríamos, la mejor, aunque pues claro, había momentos en los que decías, ya, ¿por qué me pide esto la maestra? Pero bueno, ya lo comprendiste, ya lo comprendiste el porqué. Ya pasó. ¿Cuál fue la asignatura que menos te gustó? Bueno, es que como en todo, hay materias, en todas fui feliz, en ninguna tuve ninguna complicación seria. Tuvimos materias de los campos formativos que pues todas fueron agradables, divertidas, funcionales. Yo creo que las que yo decía, estas no tienen tanto que ver con lo que estoy diciendo, a lo mejor las de filosofía, y ni tanto porque pues claro que también están vinculadas con la licenciatura. Entonces pues esa pregunta no sé cuál es la mejor manera de responderla. Sí, no te preocupes. Bueno, ahorita vamos a un corte comercial y después vamos a hablar referente a tu trabajo de titulación, que lo hiciste en relación a la evaluación docente, ¿verdad? Así que, amigos, si a ti te interesa todo el sistema de la evaluación formativa, todos los tipos de evaluación, quédate con nosotros que en un momento vamos a abordar este tema.
fuiste tú quien la alejó de tus brazos. Acuérdate, ¿cómo te atreves a culparme de todas tus desgracias si tú eres el dueño de tus fracasos? No quisiste escuchar cuando te decía que tu conducta le hacía daño y se moría un poco cada día. Tampoco quisiste ver que te quería y su amor se te escapó cuando le mentía. No, 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 no te hagas el ofendido porque eso no te queda. Te conozco, fui tu amigo y tus engaños no me enredan. No, 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 no vengas aquí llorando, pues tú sigues siendo el mismo. Es mentira que has cambiado y la vi sufriendo tanto que ya me pidió mi abrigo. Ahora quiero que te enteres por mi boca que ella es muy feliz conmigo. Sabes, la tuviste y la perdiste. Quisiste escuchar cuando te decía que tu conducta le hacía daño y se moría un poco cada día. Tampoco quisiste ver que te quería y su amor se te escapó cuando le mentía. Te conozco, fui tu amigo y tus engaños no me enredan. No, 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 no vengas aquí llorando, pues tú sigues siendo el mismo. Es mentira que has cambiado y la vi sufriendo tanto que ya me pidió mi abrigo. Ahora quiero que te enteres por mi boca que ella es muy feliz conmigo. Regresamos aquí con la licenciada Esther Carrión, recién egresada de la licenciatura en educación preescolar. Nos está contando todas sus experiencias de todo lo que implica el ser docente. Aquí tengo el documento de titulación de Esther, que se llama La evolución de mis procesos de evaluación para monitorear y potenciar los principios de conteo en mi grupo de práctica profesional en la modalidad de informe de prácticas profesionales. ¿Por qué decidiste abordar el tema de la evaluación y relacionarla con los principios de conteo? Bueno, en primera instancia yo había considerado otro tema referente a los ambientes de aprendizaje, pero luego mi asesora y yo hicimos un análisis profundo de mis competencias y de cómo estaba
yo en el momento en el que iba a iniciar el documento. Y bueno, descubrimos que mi área de oportunidad más grande estaba en la evaluación. Entonces fue por eso que quise abordar este tema, ver mi proceso de evaluación que llevaba a cabo al inicio de mis prácticas profesionales, al inicio de la elaboración de este documento, y contrastarlo con los resultados finales de este mismo escrito. Y relacionarlo con los principios de conteo, bueno, en el aula con mi tutora hicimos una evaluación diagnóstica. Mi grupo era de segundo grado. La mayoría de ellos venían de casa, no habían cursado primer grado. Entonces era prudente atender el pensamiento matemático. Yo atendí pensamiento matemático y mi tutora atendió lenguaje. Y fue así como trabajamos durante todo el ciclo escolar, además de los otros campos formativos. Entonces, quise centrarme en los principios de conteo para delimitar mi campo de estudio y poder hacer una observación más objetiva de los avances que yo estaba logrando con los alumnos. Y bueno, además de que considero que los principios de conteo en preescolar es una parte fundamental para que los alumnos inicien con las demás herramientas del pensamiento matemático. Aquí hay muchos padres de familia y a lo mejor personas que a lo mejor no tienen un conocimiento amplio o no saben qué significan los principios de conteo. ¿Qué son los principios de conteo? Bueno, son todas aquellas habilidades que los alumnos en edades tempranas necesitan dominar antes de aprender a contar. Entonces, cuando los alumnos dominan en su totalidad estas habilidades o han desarrollado estas habilidades, es que ellos pueden contar de una forma sistemática, haciendo procesos mentales más complejos, y los puede llevar a resolver problemas con mayor grado de dificultad de una forma más simple o más sencilla. Hay algunas personas, y he escuchado a muchas educadoras que dicen que cuando llegan algunos niños a preescolar, que las madres de familia dicen, ay, mi niño ya sabe contar, porque se sabe hasta el 5, hasta el 20, y mencionan ellas que no precisamente eso es saber contar. Pues, por ejemplo, esos principios de conteo, no sé si me puedas mencionar algunos ejemplos de ellos o qué es lo que implica. Bueno, regularmente lo que las mamás presumimos, porque ahí ya me pongo como mamá, bueno, lo que las mamás creemos que es contar es cuando los alumnos repiten la serie y lo hacen por memorización casi siempre. Pero los principios de conteo van más allá. Es decir, los alumnos poco a poco van creando estructuras que los llevan a determinar el conteo en su pensamiento. Ellos van asignando un numeral a un objeto en una serie contada, van relacionando el orden de la numeración, comprenden que el último número contado es la cantidad de objetos que tienen en una colección. Esos son los principios de conteo. Todos aquellos procesos que hacen que los alumnos puedan identificar con mayor facilidad los objetos que están en una colección, tanto su posición, aprenden también que es indiferente sus características. Esos son los principios de conteo. Sí, o sea, ahí mencionaste lo que es el orden estable, la Ajá, irrelevancia del cardinalidad. orden, ¿verdad? De que se puede contar de derecha a izquierda. Ajá. Y la cardinalidad, que es bien importante. Lo que mencionas que el último Abstracción. número es incluye todos los que han sido contados anteriormente, que es bien difícil que el niño pueda lograr tener, como tú decías, esas estructuras mentales en su mente, que sepa que si dice 5, son 5 objetos, 5 elementos, el valor de ese número, ¿verdad? Estos principios de conteo los han analizado diferentes autores y los llaman incluso algunos de forma diferente. Sin embargo, son casi los mismos 5 procesos mentales que
que se abordan pues en los principios de conteo. ¿Qué recomendaciones le darías tú a los padres de familia o a algunas docentes que quieran trabajar en los principios de conteo? ¿Qué actividades tú a lo mejor realizaste para poder que el niño adquiriera este concepto de número? Bueno, de primera instancia, nosotros descubrimos en el aula que nuestros alumnos eran muy visuales y muy kinestésicos, es decir, ellos necesitaban ver, tocar, explorar para aprender. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizar materiales que ellos desplazaran, que ellos agregaran, que ellos quitaran, que ellos encontraran, que ellos ordenaran en fila, para que para ellos fuera más fácil adquirir el conteo, pues al final. Incluso también realizamos diferentes actividades con ellos mismos, donde se contaban ellos mismos, donde se iban separando, donde se iban agachando, se iban parando, para que ellos pudieran asignarle una etiqueta a cada elemento, para que ellos pudieran identificar cuántos había de cada cosa y bueno. A veces muchos padres de familia invierten muchos recursos económicos, mucho dinero en comprar a lo mejor juguetes muy costosos o materiales muy costosos para que los niños puedan adquirir estos principios de conteo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Es necesario invertir tanto? Pues no es necesario. Todo se puede contar. Los mosaicos del suelo, los escalones en una casa, las piedras que hay en la maceta, las hojas que tiene un libro, los colores que tengo en el bote, las ventanas que hay en el aula, todo se puede contar. Los alumnos que vinieron, los dedos de la mano, todo se puede contar. Entonces, yo creo que solo hace falta un poco de creatividad para hacer que los alumnos centren su atención en lo que están contando, ¿no? Pero yo considero que no es necesario invertir tanto dinero. Claro, hay materiales buenísimos y muy eficaces. Sin embargo, no los considero absolutamente indispensables. Sí, o sea, hay que aprovechar cada oportunidad cotidiana, ¿verdad? Para que el niño pueda tener ese aprendizaje significativo y poder adquirir esta noción de número. Otra pregunta que tú mencionabas ahorita, bueno, te trabajaste lo que es la evaluación. Quisiera saber cómo debe ser la evaluación en preescolar, porque es muy diferente a primaria, secundaria. ¿Cómo debe de ser? Bueno, en preescolar las educadoras evaluamos de forma cualitativa, perdón, de forma cualitativa, y además todas las evaluaciones que realizamos las hacemos. Tenemos unos indicadores que se llaman aprendizajes esperados, divididos en campos formativos. Entonces, hacemos observaciones referentes a estos indicadores, que son los aprendizajes, ¿verdad? Son indicadores de logro. Y, bueno, en preescolar podemos echar mano de muchas herramientas para evaluar, pero principalmente la que utilizamos es la observación, puesto que los alumnos son más dinámicos, entonces es más complicado intentar que a lo mejor hagan una prueba escrita o algún otro tipo de prueba más sistematizada. Más bien ellos son libres y rescatamos nosotros apuntes donde hacemos observaciones dirigidas a cada niño, a cada campo formativo, a cada momento del día. Lo que vamos viendo que es significativo, relevante, lo vamos considerando para hacer una evaluación. Entregar una evaluación al padre de familia. Ahorita me hablaste tú de la principal herramienta de la evaluación, que es la observación de la que disponen las educadoras. ¿Me pudieras mencionar algunos otros instrumentos que puedan utilizar todas las educadoras y todos los maestros para evaluar? Algunas que tú investigaste aquí en tu documento. Bueno, el que usamos cotidianamente es el diario de la educadora. Es un diario de trabajo en donde se van plasmando diferentes aspectos de la mañana. Sin embargo, hay otros más. Hay listas de cotejo, hay rúbricas, que son las dos más utilizadas, me atrevería a decir,
Y después, bueno, vienen otras que son pruebas de actitudes, hay guías de observación, que puede realizar el docente o realizar el mismo alumno. Hay infinidad de instrumentos que podemos diseñar nosotros mismos como maestros. El programa nos sugiere algunos, sin embargo ninguno es obligatorio o el programa no nos indica que tenga que ser con ese instrumento. Entonces, a medida que los docentes vamos requiriendo a lo mejor algún dato, podemos diseñar un instrumento que nos permita obtener esa información. Y ya después, bueno, siempre es importante organizar esta información para poder tomar decisiones grupales respecto a las próximas intervenciones. Es sencillo evaluar. ¿Cómo cuánto tiempo lleva, por ejemplo, evaluar a un niño si tú quieres evaluar de manera individual? Bueno, en mi experiencia, que no es mucha todavía, yo al principio no estaba considerando el instrumento de evaluación cuando planificaba. Entonces esto me traía muchos problemas. Pero conforme fui teniendo un poco más de experiencia, bueno, fui diseñando al mismo tiempo que hacía mi plan, iba diseñando mi evaluación. Incluso en algunas ocasiones fue prudente incluirlo en el cronograma de la mañana de trabajo. Y es como es más fácil hacerlo. Cuando antes de hacer la actividad ya se tiene planeado cómo se va a evaluar, de dónde voy a recolectar los datos y en qué momento voy a recolectar los datos, es más sencillo. Yo considero que es un proceso que es muy importante, por lo tanto, lleva tiempo, es serio. Sin embargo, no considero que sea un obstáculo para detener al docente de la mañana de trabajo que tenga que a lo mejor sentarse determinado tiempo a evaluar, no, tampoco. ¿En qué momento recolectabas los datos, la información? No siempre lo logré, pero a mí yo estuve intentando que durante la actividad estar recolectando los datos que yo necesitaba, y así pues fue más sencillo al final sistematizar esa información. Pero durante la actividad yo considero que es mejor, porque así puedo estar observando realmente lo que el alumno está haciendo, a lo mejor haciendo algún apunte rápido o poniendo algún código. Yo manejaba, por ejemplo, si a todos les iba a poner una estrellita, a los que yo consideraba en cierto rango se las ponía de un color, a los que yo consideraba de otro rango en otro color, y otro color, y otro color. Y así, cuando yo ya me sentaba a sistematizar eso, pues ya nada más había que separar por colores, ¿no? Todos los alumnos iban contentos porque todos tenían estrella, sin embargo yo sabía qué significaba cada color de cada estrella. Entonces, bueno, esas a lo mejor son estrategias que una misma se va diseñando, se va implementando para facilitar el proceso de evaluación. Y así, pues, como tú lo mencionas, todos los niños se iban contentos con su autoestima elevada y no como en la educación tradicionalista que ponían una carita triste. Entonces aquí todos van felices porque llevan su estrellita y tú llevas el seguimiento del color, que quiere decir si va sobresaliente, va en proceso o necesita ayuda todavía. Uh-huh. Me gustaría también saber, ya que tú obtenías toda esa información, ¿qué hacías con la información? Bueno, para mí es más fácil trabajar en papel, estoy acostumbrada a eso, entonces bueno, yo imprimía una lista en donde yo ya ya la había diseñado previamente para vaciar esos datos, y ya teniendo una lista con el nivel de cada alumno, ahora sí, hacer una gráfica en Excel que me permitiera visualizar el porcentaje de alumnos del grupo que requerían apoyo, que estaban intermedios o que ya estaban sobresalientes, para poder graduar las actividades y poder considerar materiales y demás para futuras intervenciones. O sea, mira qué importante es la evaluación para poder, como tú mencionabas, tomar esas decisiones y poder llevar
todos esos registros, esos resultados, esa información, dificultades, logros hacia otras planeaciones, ¿verdad? Para poderle dar el seguimiento, que yo creo que esa es la finalidad de la evaluación, la mejora constante. Claro. ¿Me pudieras mencionar acerca de los diferentes momentos de la evaluación? Que muchos de los docentes quieren saber un poco acerca de eso. Bueno, la evaluación se debe realizar durante toda la tarea educativa y se divide en 3 etapas, 3 momentos en donde se evalúa. Hablando de una actividad de aprendizaje, de una situación de aprendizaje, tenemos el primer momento, que es el inicial o el momento diagnóstico, el momento en donde se hace un diagnóstico, el momento del proceso, del formativo, y después al final se hace una evaluación. Entonces, estos momentos son los que a través del ciclo escolar se van realizando repetidamente. No únicamente el diagnóstico se hace al inicio del ciclo escolar, sino se hace durante cada actividad, cuando se va a iniciar, pues para saber de dónde vamos a partir a lo mejor cada tema o cada aprendizaje esperado. Muy bien. Y no sé si nos pudieras comentar también, ya nos hablaste de los momentos de evaluación, ahora de los tipos de evaluación. ¿Qué tipos de evaluación existen? Bueno, hay 3 también, que son la autoevaluación, que es la que se fomenta que el alumno haga de sí mismo; la coevaluación, que implica que determinado número de alumnos puedan hacer juicios sobre los trabajos de otros alumnos y a su vez aceptar que los demás hagan juicios sobre sus propias producciones; y la que hacemos normalmente los maestros, que es la heteroevaluación, que es la que desde afuera podemos ir ahí a observar, a lo mejor a cualificar lo que el alumno está haciendo. Para dar una retroalimentación, ¿verdad? Claro, porque como diferentes autores lo mencionan, una evaluación sin entregar una propuesta de mejora no sirve de nada. O para que una evaluación cumpla su funcionalidad, debe de al final entregar al alumno una propuesta, una oportunidad que le permita mejorar. Entonces, bueno, ese sería el ciclo completo. Yo sé que estuviste investigando mucho sobre la evaluación, que leíste muchos autores. Ahora me gustaría saber qué piensas tú sobre los retos que tienen los docentes del sistema educativo mexicano para realizar una adecuada evaluación. Bueno, en primera instancia, no hay dominio de los instrumentos que están a la disposición de los maestros. Los maestros regularmente utilizan los mismos instrumentos. Entonces, yo creo que a lo mejor el principal reto es la investigación acerca de la propia evaluación, para pues mejorar este trabajo docente. Porque vemos, por ejemplo, en los exámenes de ingreso al sistema educativo de docentes de la escuela pública, vemos que a veces salen muy bajos, porque si vemos que los maestros dominan, a veces hemos visto que las personas universitarias tienen a lo mejor mejores resultados que las personas normalistas. ¿A qué se deberá? Bueno, yo creo que en general no estamos acostumbrados a leer con detenimiento, entonces yo creo que mucho se debe a que no podemos interpretar correctamente lo que se nos está cuestionando en este tipo de exámenes. Además de que estos exámenes pues sí requieren de mucho entendimiento, no son exámenes sencillos. Entonces sí requieren de que quien lo esté sustentando esté analizando completamente la información que el reactivo le está solicitando. Entonces yo creo que salimos bajos hablando de la comunidad de maestros, pues porque a lo mejor nos hace falta un poco más de preparación, de mejora continua. Yo sé que se está trabajando sobre este tema
y sobre todo aquí en nuestro estado, pero yo considero que todavía nos hace falta más. Y además de la preparación, yo creo que va más enfocado en el tipo de pruebas, ¿no? De los exámenes. Sí, bueno, De que a son lo mejor en la pruebas. universidad se utilizan más ese tipo de reactivos que a lo mejor en las normales no es tan cotidiano. Sí, bueno, por decir, en nuestro nivel, pues nosotros trabajábamos con la observación y entonces a lo mejor estamos acostumbrados a cosas más directas, diferente a pruebas, a lo mejor escritas, ¿no? Muy bien. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ya para despedirnos, Esther, me gustaría saber si todavía estás bien satisfecha de ser docente con todos los problemas que hemos visto que hay en la actualidad que están padeciendo todos los docentes. ¿Tú todavía estás dispuesta a ser esa docente y estás Claro. satisfecha? Claro, por supuesto, sí. ¿Que es difícil? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero para mí es un reto personal, para mí es algo que yo quiero hacer. Yo considero que quien trabaja en lo que le gusta, pues lo hace más fácil y es más feliz. Entonces, sí, estoy convencida, sí. Bueno, aquí estamos concluyendo el programa de Vocación Maestro y aquí tenemos una recién egresada, una maestra con vocación y con formación, bien preparada y dispuesta a luchar para mejorar la educación en México. Muchas gracias, yo soy Tessy Torres, agradezco a todos ustedes por este tiempo y agradezco a Esther por estar con nosotros y compartir todas sus experiencias. Recuerden que si quieren estudiar con nosotros, actualizarse de manera permanente, una buena opción es IDEPROM. Recuerden los teléfonos es 8349-8349. Inscríbete, ya pronto van a empezar la nueva tetra y va a haber muchos cursos para que te puedas preparar para la permanencia. Muchas gracias a todos y fue un placer estar con ustedes. Gracias. A belief much bigger than a dream. He said, take your step and go and explore what's about to come.